Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, que visa a mediação de públicos e que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público que assiste a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Hoje conversamos com Roberto Olivan sobre Timber, uma peça para 6 intérpretes, acompanhada ao vivo pelo Drumming, grupo de percussão. Esta criação da Companhia Instável estreou em 2019 com a coprodução do Teatro Circo e tem desde então circulado por diversos teatros portugueses. O Roberto iniciou a sua formação no Instituto del Teatro em Barcelona e na Parts em Bruxelas. Como intérprete, já dançou sob a direção de Anne Teresa de Kersmaker, Robert Wilson, Tom Janssen, Jos de Paul, entre outros. Atualmente dirige a companhia Roupa, Roberto Olivan Performing Arts, e é o diretor artístico e fundador do Festival Del Tebre Dança, evento internacional que se realiza anualmente desde 2004. Foi condecorado com o F Award 2019-2020, com o Prémio Nacional de Cultura 2014 na Catalunha, com o Award City of Barcelona 2013, bem como vários outros prémios e nomeações. Para a Instável, criou a peça Timber, sobre a qual falamos hoje, e o dueto em dois que estreou no ano passado. Olá, Roberto, bem-vindo ao podcast da Instável. Hoje vamos falar sobre Timber, um desafio que te foi lançado pela Companhia Instável, uma criação coreográfica com música ao vivo pelo Drumming GP, a partir de uma partitura do nova-iorquino Michael Gordon. Gostava de perguntar, começar pelo seguinte: dizes Timber é uma jornada de autoconhecimento, é uma viagem às profundezas da nossa existência. Na peça queres alertar para a necessidade de quebrar barreiras que são construídas e validadas pela sociedade e que nos impedem de ser e de nos mergulhar na nossa essência. Consideras que Timber é o anseio apaixonado do artista Roberto Olivan, que se quer conhecer a si próprio e que quer que os outros se conheçam a si próprios? A ver, toda la historia que envuelve al proyecto Timber, yo creo que tiene mucha historia detrás. Em, Sobre todo la coincidencia que tuvimos con Miquel Bernat y con el encuentro que tuvimos en Bélgica en cuanto al trabajo musical y dancístico junto. Yo trabajaba en la compañía Rosas y él estaba en la parte de Ictus Ensemble en Bélgica. Logramos hacer como un espectáculo en aquel momento con la compañía en donde tanto los bailarines empezamos a entender muchísimo el valor y la potencia de la estructura musical y también con este estilo minimalista. Y los músicos de su parte vieron también todo el poder de transformar toda aquella estructura en movimiento. La verdad es que fue un proyecto maravilloso. Eso fue hace muchos años y a través de esta experiencia, Miquel Bernat y yo guardamos una muy buena relación. Encontramos como un punto de pasión pues común. Por mi estilo también, mi estilo coreográfico, siempre ha sido como muy rico de estructuras, estructuras espaciales y musicales. O sea, ya antes de haber hecho este espectáculo conjuntamente de drumming, vivimos como algo que personalmente nos llegó a hacer vibrar en una misma intensidad. De ahí guardo mucho algo no solo propio, de ir descubriendo y querer saber un poquito más, sino como que quedó algo pendiente que fuimos hablando a lo largo de varios años con Miquel Bernat, como expresando el deseo que algún día podamos llegar a hacer algo juntos, tanto bueno, a nivel personal como de mi parte, mi visión coreográfica
personal, con su visión musical de ese estilo que a él siempre le ha gustado y ha guiado mucho su carrera profesional. Cuando llegó el momento, gracias a la compañía Instable, a que podíamos llegar a hacer este sueño realidad, me acuerdo que enseguida él puso encima de la mesa la pieza de Timber de Michael Gordon, cosa que la encontré absolutamente maravillosa, no solo a nivel sonoro, a nivel de viaje durante casi una hora, de modular vibraciones y sonidos que eran súper ricos también a través de la madera, y la simplicidad de la presentación. Creo que logramos acertar en los deseos propios de cada uno. Para mí me daba mucho, mucho espacio de crear mucha coreografía, porque se basaba de un espectáculo donde puramente hablábamos de movimiento y música, sino que podemos añadir este pequeño detalle escenográfico, que en un cierto momento del espectáculo incluso lo utilizamos para poder moverlo. Pero sí que creo que a los dos, tanto a Miquel Bernat como a mí, fue un regalo, fue realmente a present, un momento maravilloso para que los dos pudiéramos realmente pues, cumplir un sueño personal que llevábamos hace tiempo arrastrando. Por tanto, yo estoy bueno, muy, muy, muy agradecido por todo el conjunto de elementos que se dieron para poder crear esta pieza. Y Instabel ha sabido poner todo el suelo, el soporte, para que todo esto fluyera de esta manera tan fantástica. De la cantidad de proyectos que he hecho en mi vida, de verdad, este es uno de los que yo guardo como muy, muy especiales, muy bonitos. Foi muito bom trabalhar então lado a lado, no fundo poder criar à medida que o som ia surgindo e que a partitura se ia desenrolando, o corpo ir criando, é isso? Sí. Sim, foi bom. E como é que foi trabalhar com música ao teu lado? Eu sei que houve dois momentos, um momento em que primeiro foi os drumming que trabalharam e depois vocês vieram se juntar a eles, se é correto? No estúdio da Instável. Houve um impacto, foi diferente o facto de estarem ambos a trabalhar, músicos e bailarinos lado a lado, ou porque eu sei que houve dois momentos em que trabalharam em separado, correto? Sí, ellos por la parte de la música necesitaban un cierto tiempo para poder practicar esa música, porque por muy sencilla que pueda aparentar en un principio, es algo extremadamente complejo. Entonces ellos sí que empezaron a trabajar la música, pero íbamos como haciendo un trabajo de ensamblaje continuo durante la creación, cosa que no es habitual. Este tipo de trabajo así no es habitual. Lo más habitual es que se escucha la música que ya está pregrabada, trabaja en la parte coreográfica y a última hora tan solo ponerlo, superponerlo y ya está. Pero con esta ocasión tuvimos este honor de poder trabajarlo constantemente e intercambiando momentos. Ir visitando la música y ellos ir visitando lo que coreográficamente estaba pasando. De hecho, yo recuerdo un momento que fue muy interesante cuando Miquel un día en los estudios de Instabel vino a hacernos toda una clase y una explicación de cómo la obra Timber, musicalmente hablando, estaba construida. Y, y yo sé que esto generó también un interés increíble en los bailarines, porque normalmente no tenemos la ocasión de poder realmente entender técnicamente lo que un músico está haciendo. Más o menos lo podemos intuir, lo podemos sentir, pero cuando te explican la estructura y la composición, cómo está hecha, en qué punto de toda la obra hay subidas, hay bajadas y el por qué estructuralmente eso tiene un sentido, yo creo que hizo abrir el cerebro y las emociones a los bailarines. Y ese tipo de cosas fue lo que fuimos haciendo de vez en cuando. Íbamos revisitando la creación a medida que la íbamos creando. Excelente, fue maravilloso, la verdad.
Uhum. E como é que foi integrar os músicos na coreografia? Porque eles também fazem parte há um determinado momento do Timber em que os músicos saem da sua zona de conforto e entram também eles na coreografia e trabalham lado a lado com os bailarinos. Sí, Sentiste resistência da parte dos músicos ou como foi? Como é que foi? Em, directamente siempre hay un planteamiento en un principio de una creación siempre de la posición de los bailarines en relación a los músicos. ¿Cómo los Uhum. vamos a poner? Los músicos van a estar delante, van a estar detrás, se van a subir a una tarima. Siempre estamos como pensando la posición inicial base. Y ya desde un principio había como este interés de que deberíamos interactuar, de alguna manera u otra. Teníamos que interactuar. Y eso significaba entonces poder jugar con la transformación del espacio y que los músicos no estuvieran siempre en el mismo lugar. Y Miquel Bernat vino con esta maravillosa, genial idea de que ya que necesitábamos solo un trozo de madera, ponerla en un soporte y el soporte ponerle unas ruedas para poder moverlo. El problema, o más que el problema, era el inicio de la solución, era que ellos no pueden tocar y mover. Entonces, obviamente, en los artistas escénicos, los bailarines, deberían ser las personas que deberían mover. Pero atención, claro, era muy delicado este punto. ¿Cómo vas a mover a un instrumento de un músico para que no pierda la concentración él mismo? Porque si tienen que caminar al mismo tiempo que tocar y tienen que estar en conexión con los otros músicos, porque a veces no los puedes apartar mucho. Tienen que estar como de alguna manera juntos para poder seguir, estar conectados. Fue todo un reto que yo creo que se solucionó de una manera óptima, muy buena, porque en el viaje estructural de la pieza habían como 3 apartados y había un momento como muy clave donde estaba clarísimo que ese era el momento para poder mover a los músicos y hacer un pequeño cambio de escena para ya empezar la última parte final del espectáculo. Uhum, uhum. Eso creo que tiene que ver con algo que le llaman golden section. Son cositas, conceptos que Miquel nos fue explicando y que se repiten en varias composiciones también. Es que hay ciertos momentos de un total donde es clave hacer, si quieres hacer un cambio importante en la construcción del espectáculo, ese momento es ideal, el golden section. Y yo creo que entonces quedaba claro, musicalmente funcionaba y además a nivel de movimiento también, porque era un momento también para pausar, bajar la energía y preparar ya la última etapa. Timber é um espetáculo muito forte, muito forte. Eu adorei, e há uma fase em que é mesmo um transe, cria-se o tal transe hipnótico em que pronto, é fantástico. Que emoções e gostarias de provocar no público ao ver quando ele vê este espetáculo? Gostarias de o levar, de o transportar para onde? Que emoções, que pensamentos? O que é que gostarias que o público sentisse? En un principio habían todo tipo habían temores de miedo de pensar que a lo mejor una pieza de tal intensidad por tanto tiempo y de una temática bastante similar, porque no se trata de un espectáculo con variedad musical, era como todo un tema, todo un tema. El miedo era que la gente pudiera como rechazar, como decir, esto es demasiado, y quizás la gente poder cerrar y decir, esto no lo entiendo, no. Pero fue todo lo contrario. Lo que empezó a ocurrir es que en contra a la manera en que se vive actualmente, que es como con mucha velocidad y que es como entretener a la gente y dar enseguida como cambios para que la gente pueda distraerse, aquí en esta pieza el objetivo era entrar, como de verdad tirarse de cabeza en una piscina, es como bucear para por largo tiempo. Entonces siempre es clave los primeros 10-15 minutos. Es clave hacer una buena entrada, un buen inicio para que el resto de viaje pueda como naturalmente poder ser digerido de una manera profunda. Tal como tú dices,
es un trance total, es un trance. Y en toda cultura existente siempre ha habido algún tipo de ejercicio social, cultural, para poder entrar en trance, para poder conectar con las emociones más profundas. Entonces, no solo era un trabajo mío por la parte coreográfica o de Miquel Bernat por la parte musical, sino obviamente de todos los intérpretes. Era muy importante que cada intérprete pudiera realmente aportar su pequeño detalle sensorial. Y es así como al final del espectáculo, me acuerdo que fue claro que los propios bailarines tenían la necesidad de entrar en una última fase similar al toque minimalista que había con la música, pero con el movimiento. Y es por eso que la última parte es como vibraciones, todos son vibraciones. Están haciendo lo que llamábamos de shaking section. Y era como perfecto porque era lo que el propio intérprete sentía que tenía que hacer. Entonces yo creo que eso traspasó al público y el público también logró tener este viaje sensorial profundo. Cada uno a su manera de interpretar. Porque creo que lo más lindo de hacer un espectáculo en vivo es que puedas aportar al público lo que yo le llamo un triángulo. La gente ve, la gente escucha, y entre lo que tú ves y lo que escuchas, la gente crea su propio viaje y le das libertad de interpretación al público. Entonces es como que los estás guiando a un lugar profundo, pero no le dices exactamente qué deben sentir. Cada uno tiene su propia experiencia. Fantástico, Roberto, foi lindo. Olha, obrigada pela tua disponibilidade. Vamos aqui então dar por encerrada esta pequena entrevista sobre o Timber. Não sei se há alguma coisa que gostarias de dizer, algum conselho que gostarias de dar ao público, que às vezes é um pouco resistente a esses espetáculos de dança contemporânea. ¿Alguma última palabra? Sí, bueno, yo estoy acostumbrado hace muchos años que escucho la frase típica que yo no comprendo la danza contemporánea, Sí. pero es normal que no podamos opinar cuando aún no se ha probado. Yo creo que hay que darle la oportunidad, hay que entrar, dar simplemente la opción, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Voy a entrar a un teatro sin prejuicios, sin pensar nada, simplemente voy a ver qué me quiere contar esta gente. Y obviamente intentar no leerlo de una manera ultralógica, sino leerlo de una manera más sensorial. Es de la misma manera que cuando escuchamos cualquier canción, no estamos como analizando la canción, a ver qué me quiere decir en este momento. No, simplemente escuchamos y dejamos sentir. Yo creo que es lo mismo que se tiene que hacer con este tipo de espectáculos. Ótimo conselho, Roberto. Obrigada pela tua participação, está bem? Muito obrigada. Muy Bom trabalho. obrigado. Ok, Muchas gracias. obrigada. Tchau, tchau, adeus, Chao. tchau.